Hola, mi nombre es Rocío Gutiérrez y en este vídeo vamos a hablar sobre la historia de la reanimación cardiopulmonar. Este es el esquema que seguiremos. Comenzaremos con una breve introducción. El 16 de octubre se celebra el Día Internacional de la RCP, que con el lema «Tus manos pueden salvar vidas, salvemos más de 100.000 vidas», pretende concienciar a la población de la importancia de una RCP precoz para la recuperación tras una parada cardíaca. Cada 20 minutos fallece en España una persona por muerte súbita, lo que supone cerca de 24.500 paradas cardíacas extrahospitalarias al año, siendo un problema que causa 4 veces mayor número de muertes que los accidentes de tráfico. Aunque el 80% de su etiología es de origen cardíaco, hay muchas otras causas en las que se puede aplicar una RCP. La supervivencia aumenta hasta 2 o 3 veces si se realiza precoz y correctamente, por lo que actualmente se está promoviendo el aprendizaje de primeros auxilios incluso entre los escolares españoles. La mortalidad por fibrilación ventricular aumenta un 10% con cada minuto de retraso de inicio en la RCP. Con la RCP disminuimos este porcentaje a un 4% por cada minuto que ganamos al iniciarla, por lo que aumentamos el periodo en el que el ritmo es desfibrilable y por tanto reversible. La secuencia clásica de la RCP se basaba en 3 pasos, llamados el ABC de la reanimación, y que corresponden a las siglas en inglés de vía aérea o airway, ventilación o breathing y compresión torácica o chest compression. Esta secuencia fue desarrollada por el anestesiólogo americano Peter Safar en 1961 y se convirtió en el método de referencia para la RCP, añadiéndose posteriormente el paso F o desfibrilación. Desde hace años se ha modificado la secuencia clásica del ABC por CAB, compresión torácica, vía aérea permeable y ventilación, debido a que la reanimación inicial en paradas extrahospitalarias suele realizarse por personal no entrenado, y la secuencia clásica del ABC suponía un retraso en el inicio de la compresión torácica, que es el hecho fundamental de la RCP. Desde tiempos muy remotos, el hombre ha considerado que la fuerza vital radicaba en el corazón, y que el aire y la respiración estaban en relación con la vida. Incluso en la Cova del Pindal en Asturias se encuentra un dibujo de un mamut con una sombra rojo oscuro que parece pertenecer al corazón, y que podría significar que en el corazón radicaban tanto la vida como la muerte. En el Génesis ya se recogen indicios de la importancia del aire y la ventilación en el inicio y el mantenimiento de la vida. La entrada de ese soplo de vida suponía el nacimiento y su salida del cuerpo la muerte, y ese soplo era Dios quien lo insuflaba. En la mitología egipcia también se relata que Isis devolvió la vida a su hermano y esposo Osiris con el soplo de vida de sus besos. Imhotep, un sabio egipcio, decía que el pulso era un índice del funcionamiento del corazón y que podía mostrar las condiciones del enfermo. La primera referencia escrita que encontramos sobre una maniobra de reanimación está en la Biblia, concretamente en el Antiguo Testamento. Cabe destacar también que las comadronas hebreas desde el año 1300 a.C. utilizaban la técnica del boca a boca para reanimar a los recién nacidos. En la antigüedad clásica, Erasístrato postuló que la sangre contenía el espíritu vital, que era transportado del corazón al cerebro. La respiración y el espíritu estaban unidos, siendo ese espíritu vital el aire. Galeno de Pérgamo fue el encargado de describir la mecánica respiratoria. Incluso llegó a insuflar con el aire de su respiración los pulmones de animales muertos. A pesar de esto, la mayoría de los conocimientos seguían estando fuertemente asociados a la teología. En el Talmud de Babilonia se describe una maniobra de resucitación de una hipotermia. También describen cómo se salva la vida a una oveja que se asfixiaba, realizándole un corte en la tráquea e introduciendo en ella un tallo hueco para permitir el paso de aire. Avicena, médico árabe del siglo X, es considerado el inventor de la traqueotomía. Descubrió que la sangre parte del corazón para ir a los pulmones y volver de nuevo al corazón. Los médicos medievales consideraban que el espíritu habitaba en el corazón y que si éste enfermaba, el resultado era fatal. No obstante, los intentos de resucitación de esa época se basaban en amuletos, aceites sagrados e incluso superstición. La época moderna de la medicina comienza en el siglo XVI. En 1530, Paracelso intuyó la ventilación mecánica. Introdujo un tubo en la boca de un paciente recién fallecido e insufló aire con un fuelle en sus pulmones. Sus conocimientos fueron olvidados durante siglos, puesto que fue acusado de practicar ciencias ocultas, ya que mezclaba la mística con la medicina y la química. Años más tarde, Andrés Vesalio ratificó su propuesta, asegurando en su obra De Humani Corporis Fabrica que la vida de un animal puede restaurarse, realizando una apertura en el tronco de la tráquea e introduciendo dentro de la misma un tubo de caña. En el siglo XVII, William Harvey descubrió la circulación mayor. Así, se demostraba que el flujo sanguíneo era necesario para la vida,
y se propuso que, si se lograba restablecer la circulación, la víctima podría ser resucitada. También que el estímulo directo a un corazón parado podía hacer que éste se moviera de nuevo. Ya en el siglo XVIII, Hermann Boerhaave comparaba el cuerpo de un ahogado con un reloj parado, que si se le da cuerda, anda de nuevo. En España, Miguel Barnades sugería diferir el entierro al menos 24 horas, ya que después de la muerte se observaba, a través de las aberturas anatómicas, calor en las entrañas, lo que Barnades denominaba mínima vida, vida encubierta u oculta vida. Esto se corresponde con la fase que hoy llamamos de muerte clínica, en la cual no existe pulso ni latido, pero el cerebro todavía conserva su función. Para poder recuperar a las personas en estado de muerte aparente, se idearon múltiples métodos. La reanimación por el dolor consistía en gritar, zarandear e incluso golpear y azotar a la persona inconsciente, hasta lograr su recuperación. La reanimación por el agua fría, consistente en colocar al ahogado o intoxicado al aire libre, sin apenas ropa, y arrojarle cubos de agua fría con fuerza y sin parar durante horas. Por el contrario, también tenemos la reanimación por el calor. Se calentaba a la persona con ceniza caliente, excrementos en llamas o agua caliente y fricciones enérgicas. El método ruso consistía en echar al afectado en la nieve, frotándole con ella el estómago y las sienes hasta que desapareciera el color lívido del cuerpo. En los ahogados, el método de la inmersión consistía en colgar a la persona de los pies para evacuar el agua de los pulmones, porque se creía que el motivo de la asfixia era que el agua inhalada obstruía la tráquea. Con el método del barril, en el que al fallecido lo colocaban sobre un barril y lo hacían rodar, conseguían compresiones torácicas que permitían la entrada y salida de aire de los pulmones. El mismo resultado se lograba con el método del caballo al trote, mediante el cual se colocaba al paciente boca abajo sobre el lomo de un caballo y hacerle trotar. Todos estos métodos se mostraron peligrosos y desaconsejables, ya que en la mayoría de las ocasiones suponían un sufrimiento inútil tanto para el paciente como para los familiares, provocando muchas veces lesiones corporales irreparables. Buscando diferentes propuestas y recordando las propuestas de Boerhaave de que la irritación de un órgano parado podía provocar su movimiento, se comenzaron a intentar maniobras de reanimación que restaurasen la mínima vida u oculta vida que mencionamos previamente. Así, se recuperó en 1700 un antiguo método de reanimación que ya practicaban los indios norteamericanos en el siglo XVII y que consistía en introducir por el ano de la persona fallecida humo de tabaco caliente, en un intento de despertar la vida latente mediante la irritación del intestino. La nicotina del tabaco actuaba como una catecolamina y su absorción por vía intestinal, siempre que quedase un resto de calor, podría entenderse como el primer paso del tratamiento con drogas del soporte vital avanzado de la RCP. Los médicos europeos comenzaron a practicar este método a mediados del siglo XVIII, utilizando de forma inicial 2 pipas. Se encendía el tabaco en una de ellas, se sobreponían 2 cazoletas, se introducía la cánula de una pipa en el ano y se soplaba por la cánula de la otra, y así se introducía el humo en el intestino. Esta idea fue modificándose hasta la creación de las máquinas fumigatorias durante los siglos XVII y XVIII. La más famosa de estas máquinas fue la diseñada por Joseph de Gardin, que consistía en una caja de cobre de color rojo con varios accesorios y que podríamos considerar el equivalente al maletín de RCP que se usa en la actualidad. En la mayoría de los países de Europa se crearon sociedades para auxiliar a los ahogados y asfixiados. La primera y más famosa fue la Sociedad Holandesa para Socorro de Ahogados y Asfixiados, creada en 1767. Constituida por más de 100 miembros, costeaban sus gastos y recompensaban al salvador con una medalla de oro de 6 ducados. Esta recompensa era menor si no se conseguía la reanimación con éxito. A partir de entonces se crearon multitud de organizaciones, tanto oficiales, religiosas o privadas, para intentar recuperar la vida, inspiradas todas ellas por los más altos sentimientos religiosos. Se promovieron gran cantidad de guías clínicas, todas ellas con un objetivo común: estimular a la víctima, especialmente los pulmones, el estómago y los intestinos, esto es, los órganos internos que todavía podían retener el calor residual y fáciles de acceder desde el exterior, por los métodos que hemos mencionado previamente. España también participó en este afán cívico, aunque con retraso en relación al resto de países de Europa. Se crearon diversas sociedades caritativas. Cabe destacar en Orihuela una junta creada para socorrer a los ahogados y asfixiados, que recuerda mucho al 112 actual. Según sus memorias, estaba compuesta por 2 médicos, un cirujano director, 2 ayudantes y un sustituto, que tienen a sus órdenes 4 nadadores para buscar y sacar del agua a los ahogados. También cabe destacar que en nuestro país la máquina fumigatoria fue perfeccionada por muchos profesionales, pero sobre todo destacan las modificaciones realizadas por el cirujano Félix Pérez Arroyo a finales del siglo XVIII. Cabe destacar otras iniciativas, como la de John Hunter,
defensor de la resucitación. Realizaba ventilaciones pulmonares con fuelles dobles. Consideraba que la sangre era vital para el organismo y propugnó acabar con las sangrías y eméticos como método de reanimación. En 1820, Benjamin Brodie demostró que el tabaco podía ser tóxico, debido a su acción en el músculo cardíaco, por lo que poco a poco se dejaron de utilizar las máquinas fumigatorias. Por aquel entonces, el mecanismo de ventilación, que es el punto B de la RCP actual, era la utilización de fuelles, cánulas o el boca a boca. A finales del siglo XVIII, Lavoisier estudió la relevancia del oxígeno para la respiración y propuso que el uso de aire exhalado en el boca a boca no era apto para la reanimación, ya que pensaba que el aire expirado estaba desvitalizado. Es por esto que el boca a boca dejó de utilizarse durante casi 2 siglos. Leroy de Toile demostró que la ventilación a presión positiva mediante fuelles podía producir barotraumas por la distensión de los pulmones, por lo que esta práctica cayó en desuso hasta casi 100 años más tarde. Todos estos métodos de ventilación activa, boca a boca y con la ayuda de fuelles, fueron desechados y se buscaron métodos alternativos. A mediados de siglo, Marshall Holt describió el método de la ventilación basado en la compresión del tórax, y a partir de entonces se describieron numerosas maniobras basadas en este concepto. Cabe destacar que estas distintas variaciones se siguieron utilizando hasta el año 1960. A mediados de siglo, el cirujano húngaro János Balassa desarrolló una técnica de compresiones torácicas parecidas al masaje cardíaco actual, pero dejó bien claro que la compresión externa del tórax solo permitía asistir a la respiración y no a la circulación. Describió la realización de una cricotidoidotomía seguida de compresiones torácicas en un caso de asfixia aguda por laringitis. Habrá que esperar hasta mediados del siglo XX para que la compresión torácica externa se asocie con la consecución de una circulación efectiva. El método de Howard describía las compresiones de la parte inferior del tórax con el lesionado en decúbito supino. La más popular fue la modificación de Sylvester, que se realizaba con los pacientes en decúbito supino. Todas ellas eran modificaciones de la misma idea, la compresión de la caja torácica para conseguir una ventilación pasiva. La utilización a mediados del siglo XIX del cloroformo como agente anestésico dio lugar indirectamente a una importante evolución en el tema de la RCP. En 1849, John Snow describió por primera vez casos de parada cardíaca inducida por cloroformo, no existiendo ningún remedio para resolver este grave problema que estaba en aumento por la rápida aceptación y utilización de la anestesia con cloroformo. El primero que relacionó la compresión cardíaca con la reanudación del pulso fue Moritz Schiff, cirujano alemán que acuñó el término de circulación artificial. Observó la presencia de pulso carotidio al exprimir manualmente el corazón de un perro muerto por cloroformo inhalado. En 1892, Friedrich Maass describe el primer masaje cardíaco externo. Describió cómo el paciente recuperaba la coloración, pero falleció finalmente. Este fracaso supuso un desaliento e hizo que la técnica se olvidase durante casi 70 años. Un año más tarde, Franz Koenig describió la compresión precordial externa con una sola mano, método que también cayó en el olvido hasta casi 70 años después. Ya en 1901, el cirujano cardíaco Christian Igelsrud llevó a cabo el primer masaje cardíaco directo a tórax abierto, tras una parada cardíaca por cloroformo. En 1903, Rudolf Eisenmenger diseñó un dispositivo para la respiración artificial en pacientes en parada cardiorrespiratoria causada por ahogamiento o intoxicación. Este método, utilizado en principio para la ventilación pasiva, pudo tener también un efecto inesperado sobre la compresión cardíaca. El mecanismo constaba de una especie de chaleco neumático que se hinchaba mediante un fuelle accionado con el pie del reanimador. Durante todos estos años existió una auténtica fiebre para encontrar mecanismos efectivos de RCP, ya que la reanimación efectiva solamente se conseguía cuando se realizaba en el quirófano o en el entorno hospitalario, utilizando el masaje cardíaco abierto y la ventilación mediante intubación, que estaba en sus comienzos, o mediante el uso de fuelles a pesar de su riesgo. Peter Safar es un anestesiólogo considerado el padre de la RCP moderna. Estudió las maniobras de ventilación activa, boca a boca y con mascarilla, mediante voluntarios a los que sometía a relajación muscular. Demostró que la ventilación con el aire expirado tiene el oxígeno suficiente para la reanimación en las maniobras de RCP. También, junto con James Elam, rescató la maniobra de Esmarch, la elevación de la mandíbula para abrir la vía aérea, lo que supuso la estandarización de los pasos A y B de la RCP. En 1959, William Cavenhagen y Guy Knickerbocker, experimentando la desfibrilación en casos de fibrilación ventricular provocada por electrocución en perros, descubrieron que al apoyar las palas del desfibrilador en el tórax de un perro que estaba siendo reanimado, se podía constatar de manera fehaciente un incremento claro de la onda de presión en la arteria radial. A su vez, James Judd, que era residente de cirugía en el mismo hospital,
contactó con Peter Safar al conocer este hallazgo. Lo perfeccionaron y lo convirtieron en el siguiente paso de la RCP, el masaje cardíaco externo, que ha llegado a nuestros días. Peter Safar en 1961 desarrolló y publicó la guía definitiva de la RCP, que integraba los 3 pasos del ABC, que se convirtieron en el método de referencia a nivel mundial del soporte vital básico. En 1966 creó los maniquíes para la práctica de la resucitación, el famoso Resuscian, fabricado por un juguetero noruego a partir de la máscara funeraria de una joven que se ahogó en el Sena, a finales del siglo XVIII, y que se hizo famosa por su expresión beatífica. La desfibrilación precoz es la actuación que más aumenta la supervivencia en caso de fibrilación ventricular. Si se demora más de 5 minutos, se debe iniciar primero el masaje cardíaco. Su historia comienza con el descubrimiento de la electricidad a mediados del siglo XVIII, ya que Galvani, en 1791, comprobó que podía provocar contracción muscular. En 1899, Prevost y Batelli comprobaron en perros que una pequeña corriente eléctrica podía fibrilar el corazón y que una más intensa podría desfibrilarlo. La primera desfibrilación realizada con éxito en humanos corrió a cargo de Claude Beck a mediados del siglo XX. Se trataba de una parada cardíaca en un joven que estaba siendo operado por una deformidad de esternón. Tras un masaje cardíaco abierto de 70 minutos y 2 choques, el pulso se restauró y no se apreciaron secuelas neurológicas. En 1955, Paul Zoll realizó la primera desfibrilación a tórax cerrado. En 1979 se desarrolló el primer desfibrilador portátil. Como curiosidad en el uso de estos dispositivos, en 1968 el presidente Eisenhower sufrió en una semana 14 episodios de fibrilación ventricular que fueron desfibrilados con éxito. Todo este conocimiento ha servido para que en la actualidad se realice la RCP in situ y por personal no sanitario. La disminución de la mortalidad depende de la puesta en marcha de manera precoz de los 4 eslabones de la cadena de supervivencia: llamar pidiendo ayuda, iniciar el masaje cardíaco, localizar un desfibrilador y utilizarlo, y esperar la llegada de un equipo sanitario. Según la Asociación Americana del Corazón, para que la supervivencia por parada cardíaca aumente de manera significativa, debería estar formada en técnicas de RCP al menos el 20% de la población. Esta asociación realizó un concurso en el año 2010 para determinar qué ritmo era el más útil para que resultase fácil hacer 100 compresiones por minuto, que es la frecuencia correcta en una RCP. Se votó la canción Stayin' Alive. Sin embargo, en el ámbito latino hemos votado nuestra famosa canción La Macarena.